es aquella que el Padre me da. Vamos a ir a la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Un cristiano sin Biblia es como un paracaidista sin paracaídas, como un tenista sin raqueta. ¿Cómo qué más es? Como perro caliente sin salchicha. Dice Viviana, como un carpintero sin madera. ¿Cierto, Viviana? Sí. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre que es un cristiano sin Biblia? Un soldado en combate sin fusil. ¿Cómo? Como un acuario sin peces. Amén. Así que no seamos eso. Traigamos nuestra Biblia. Léela para que seas sabio. Créela para que seas salvo. Y practícala para que seas santo. Amén. Libro de los Efesios. El versículo en cuestión es el 1:11, pero para que estemos en contexto, vamos a leer desde el versículo 1:3. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 1:11. Bueno, hasta el 1:12. Hasta el 1:14. Está muy lindo eso. Hasta Apocalipsis. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, con reverencia, como una iglesia, como un pueblo muy entendido, sabiendo que lo que leemos es santo. Es la palabra de nuestro Padre, dada para 1000 generaciones, para 10,000 generaciones. Amén. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Leemos con entendimiento, no leemos por leer. Amén. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Démosle aplauso. Sí, dale el aplauso, mi hermano. ¡Aleluya! Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Oh Señor, gracias, Dios. Tú nos has traído para bendecirnos, amado, y nosotros anhelamos tu bendición, Señor. Ahora rogamos que no permitas, Dios, que ninguna entretención, Señor, haya de impedir que el mensaje, Señor, venga a nosotros. Oh Señor bendito Rey, que hemos sido hechos copartícipes de la herencia de los santos.
para alabanza de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Que se cumpla hoy el dicho de tu boca, tu propósito, Señor. Hemos venido hablando en este tiempo nosotros acerca de, hace 8 días hablamos de consagración, consagración. Amén. Consagración significa entregados para Él, pertenecientes a Él. Levíticos 27-28 dice que lo que se entrega a Dios, es consagrada, cosa muy santa es. De ello no se tomará nada, no se puede tomar nada allí, no se puede sustraer, no se puede quitar, no puedes ponerlo aquí y después llevártelo. Y en esto concluimos que hay una ofrenda de nuestros miembros a fin de ser santificados. Y una vez siendo santificados, hay una ofrenda voluntaria, un sacrificio vivo que se lleva a cabo, se efectúa día a día en un proceso que se llama consagración, entregando todo nuestro ser. Primero una santificación, pues Dios se reserva el derecho de admisión, pues Él no recibe ofrendas cojas, tuertas, Él no recibe sacrificios inmundos, Él no recibe sangre de cerdo sobre el altar, dice en Isaías 1. Y algunos han ofrecido en los tiempos de la iglesia aún ese tipo de sacrificios. Permita a Dios que nuestro sacrificio sea un sacrificio grato para Dios. Si nosotros agradamos a Dios, lo tenemos todo. No estamos buscando de ninguna forma manipular la voluntad de Dios, esto es imposible, pues Dios conoce las intenciones del corazón. Hemos dicho que consagración, eso es lo que hemos dicho hace 8 días, que Dios nos ha justificado en Cristo, nos ha santificado en Cristo, nos ha redimido en Cristo. O sea, nos justificó, nos dio salvación eterna. O sea, nos santificó mediante su vida en nosotros, una vida santa, incorruptible e inmarcesible, que no puede pecar. Esa vida está en ti y en cada uno de los que hemos creído y confesado de todo nuestro corazón que Jesucristo es Señor nuestro, que Él reina. Nos ha dado una nueva vida. Su Espíritu también mora en nosotros. Y eso es santificación, una vida santa. De cierto, nosotros nos apartamos y equivocamos nuestros pasos muchas veces, pero día por día, no porque seamos capaces, sino porque nuestro Dios es omnipotente, nos capacita día por día más para una vida santa. Él todos los días se encarga, todos los días te protege a ti, me protege a mí, nos protege de nosotros mismos. Así que muy seguramente vamos a ver que con el paso de los días, si nuestra entrega ha sido genuina, el caminar con nuestro Dios de ninguna manera es en vano y hemos ido creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios. Amén. Ahora, supimos que la consagración es el resultado del cumplimiento del propósito de Dios. Ahí quedamos hace 8 días, que nos entregamos como un sacrificio vivo, voluntariamente, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que es el cumplimiento del propósito que Dios se había propuesto, valga la redundancia, en sí mismo. Versículo 11 de lo que hemos leído dice, en Él, en Cristo Jesús, en Él. Cuando dice siempre que encuentres en Él, está hablando de que estamos en Cristo. Esa palabra da para muchas predicaciones, en Él, esas 2 palabras. En Él asimismo tuvimos herencia, pasado, ya fue hecho. Es un hecho de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hemos dicho que el designio es el diseño. Dios pensó antes de hacer cualquier cosa. Él no es de los que hace y después se arrepiente. Su propósito, hemos dicho, no es solamente la salvación. La salvación es una corrección que Dios hace en su obra. Él no creó al ser humano para que cayera, lo hemos dicho. El edificio, recuerden que se edifica y se está levantando muy alto y por ahí el 5.º piso se cae alguien, pues toca llevarlo al hospital y ojalá se salve. Pero el edificio no está levantado para que ese hombre se cayera allá. Hay otro propósito. De manera que de ninguna forma nosotros caímos porque era propósito. Eso no está en el propósito. Eso aconteció. Dios lo sabía, por supuesto que lo sabía. Pero era preciso que aconteciera para mostrar su gloria, para mostrar su gracia, para vacunar a su creación del pecado. Porque una vez que Dios haya cumplido su propósito de redención, de glorificación con su pueblo, no habrá nadie que se le ocurra alguna vez en la eternidad volver a seguir los pasos de Luzbel, una criatura mucho más sabia que cualquiera de nosotros, creada con sabiduría, con esplendor, con santidad. Y sin embargo,
Él mismo produjo el mal. Así que con todo lo que ha hecho a lo largo de los siglos, que ha demostrado que todo lo que hace es un fiasco, pues no ha podido crear un universo paralelo. Todo lo que hace imita, es imitador, porque tan pronto cayó de la gracia, pues allí se quedó la sabiduría también, y actúa en torpezas, con inteligencia humana, carnal y diabólica, pero no sabiduría eterna, ni de los siglos, eterna. No, él actúa con sabiduría diabólica, muy animal, si se quiere. Animal, no nos equivoquemos, no pensemos que porque es una sabiduría animal significa que es torpe. No, significa que es de muy baja calidad con respecto a la sabiduría eterna. Y así viene obrando. Y cuando nosotros estábamos en el mundo, ajenos a Dios, enemigos de Él, pues actuamos en esa sabiduría. Nos movíamos en lo que yo llamo cuentas de panadero, 1 más 1, 2. Pero la sabiduría de Dios es mucho más profunda. El propósito de Dios es maravilloso. El misterio eterno oculto a lo largo de los siglos fue revelado a través de los profetas. Dios quiso mostrar su gracia, su sabiduría y su gran amor de la mejor manera que podría hacerlo ante una criatura caída, el ser humano. Así que el propósito de hoy es hablar justamente de eso, el propósito y el reposo de Dios. El propósito, ¿cómo? El propósito y el reposo de Dios. Propósito y reposo de Dios. Así que nosotros anhelamos consagrarnos. Levante la mano cuantos anhelan consagrarse en este lugar. Hermano, el Señor toma la palabra. Tenga la mano levantada, qué pena volverlo a hacer. Pero Gabrielito, toma una foto ahí, por favor. Gabriel el ángel, ¿no? El pastor Gabriel. Tome una foto ahí para que cuando digan allá, tú no te consagraste, es que a mí nadie me dijo eso. Mira, ahí está, mire, que le pasen la foto. Ahí está, mire, ese que está haciendo así, eres tú. Diciendo, sí, me quiero consagrar. Mira, consagrarte es entregarte a Dios. Consagrarte es que no lo buscas cada 8 días, ni cada 15, ni cada vez que el agua te llega al cuello, sino que lo buscas todo el tiempo y confías en Él absolutamente en todo tiempo. Amén. Esa es consagración. Algo que para nosotros es desconocido. Alguien dice, eso es religión, eso lo ven como yo no sé, como vocación sacerdotal, algo por allá muy elevado, muy del Vaticano, muy del Batipapa y los batisacerdotes. No, eso es para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, allí se cumple el propósito de Dios. Miremos un momentico, por favor, los que trajeron sus Biblias. Génesis, en el capítulo 1, cuando queremos saber cómo es el orden de algún asunto, en la voluntad de Dios, solamente basta mirar el libro de Génesis, el libro del diseño de los planos de Dios. Allí están. Génesis 1, vamos a leer 26, 27 y 28. Amén, hermanos, ¿ya lo localizamos? Génesis está antes de Apocalipsis. Génesis 1, 26 al 28. Y dice así la palabra de Dios, 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos, plural, no voy a hacer sino hagamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra, plural, semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El que se arrastra sobre la tierra es Satanás, o si no caería sobre todo animal de la tierra. Este arrastra, de una vez nos dice de antemano lo que va a pasar. ¿Dios lo sabía o no lo sabía? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto son dos palabras similares, es tomar autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Es decir, propósito. Ahí Dios está revelando el propósito. Ahí está diciendo, este es mi designio, este es mi plan al crear al hombre. Es este mi designio, que el hombre tenga dominio. Repite, dominio. Dominio.
El propósito de Dios no es que estuviéramos bajo dominio, sino que estuviéramos en autoridad, en dominio. Para ello era indispensable tener su imagen. Alguna vez hicimos una predicación que se llamaba imagen y autoridad. Nadie puede tener autoridad si no tiene imagen. Por eso es que muchos demonios se quedan allí y se ríen de muchos, por causa de que no hay imagen. La imagen no es la apariencia, la imagen es el carácter de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Cuando Cristo es formado en nosotros y verdaderamente habita en nosotros, ya no nosotros, ahora Él, hay autoridad, hay autoridad. Entonces, eso es lo que el Señor dijo. Él dijo, llenar la tierra y sojuzgarla. Amén. ¿Recuerdan ustedes? Pero vino el pecado y Satanás tomó la autoridad, porque Romanos 6:16, casi 3:6, solamente faltó uno para hacer completamente 3:6. Romanos 6:16 dice que si alguno se somete para obedecer a otro, se hace esclavo de aquel a quien obedece, sea al pecado para muerte o sea a la justicia para vida. Así que nosotros, ¿a quién obedecemos? Si estamos sujetos a Dios, estamos esclavos de la justicia para vida. Si nuestra condición es de esclavos de este mundo, estamos sujetos al pecado y a Satanás para muerte. No hay manera, hemos dicho, no hay zonas de distensión, no hay San Vicente del Caguán, no hay zonas neutrales, no hay lugares neutrales, no hay ningún tipo de amnistía. El que no es conmigo, contra mí es. Así que alguno puede proponer, siempre lo he oído muchas veces, yo pospongo mi decisión como si hubiese algo que escoger. Es como escoger la muerte en vez de la vida. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que escoja, aquí pongo la bendición y la maldición y el punto neutral. Escoge la bendición o escoge la maldición, escoge la vida o escoge la muerte. Come el árbol de la vida de la ciencia del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, o come el árbol de la vida. No había una zona de que, gracias, paso, estoy inapetente. De uno o del otro hemos de echar, uno u otro hemos de echar mano. Amén, mis hermanos. Ahora, gloria a Dios, porque aquí dice que éramos esclavos, pero el Señor con su obra de redención, y lo hemos estudiado mucho, nos redimió de esa condición. Y dice algo que muchas veces también hemos estudiado, el Salmo 8. Quiero que lo miremos un minuto, porfa. El Salmo 8. Hablamos de propósito. Estamos estudiando propósito. Y Dios creó al hombre y le dijo, creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra. ¿Cierto? Y el Satanás vino y el hombre hizo más caso a Satanás que a Dios. Por tanto se hizo esclavo de Satanás, y toda autoridad y todo dominio que tenía lo tomó Satanás. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el mundo está bajo el maligno. Lo único en el mundo que no está bajo el maligno es la iglesia santa, la iglesia que no ha sido permeada, porque hay unos que dicen ser iglesia y andan casando homosexuales y andan haciendo un montón de cosas que Dios abomina. Entonces hablo de la iglesia santa. Hablamos de la iglesia santa, de la sana doctrina, la guiada por el Espíritu Santo. Es el único lugar en el que Satanás no tiene autoridad. El Salmo 8 decíamos, ¿no? Leemos. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. Leámoslo todos al unísono, que se oiga en los cielos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, cuán glorioso. Cuando tú dices glorioso el nombre del Señor, dices que es glorioso el nombre del Señor. Cuando tú dices cuán glorioso es el nombre del Señor, dices yo no tengo ni idea. Sé que es muy glorioso, pero no tengo la capacidad de poderme decir una palabra que diga cómo de glorioso es. Solamente digo cuán glorioso es tu nombre. Porque aquí no sobra una tilde, aquí no sobra una coma, aquí no sobra un cuán. Este cuán no es por rimar, el cuán es porque es extremadamente grande la gloria de nuestro Dios. Amén. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando estamos alabando aquí hoy, Satanás se enmudecía.
Porque Él perfeccionó la alabanza en los niños. Los niños, porque nosotros estamos sobre la tierra hace muy poco y de conocer al Señor todavía menos. En ese sentido, el Señor perfeccionó la alabanza en medio de su pueblo. Y cuando su pueblo alaba, Satanás calla. Satanás calla. Cuando tú callas, Satanás habla. Pero cuando tú alabas, Satanás calla. No tiene nada que decir. Si tú estás molesto y estás alabando, la molestia se va. Se va la ira, se va el enojo, se va el temor. Todo eso desaparece cuando el pueblo joven alaba a Dios. Un pueblo joven, niños, porque la iglesia es relativamente también joven, con respecto a un Israel que tiene muchos años de conocer al Señor, tantos como su misma historia. Por allá quizá en los tiempos de David hubo algún vislumbre de lo que había de ser la alabanza del pueblo de Dios, pero nunca como la alabanza del tiempo presente. La alabanza del tiempo presente es la que el Señor profetizó. El día viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa alabanza acalla al demonio. Esa alabanza no se oyó ni en el templo de Salomón. La alabanza del pueblo en espíritu y en verdad no se oyó ni en el templo de Salomón, mi hermano. Porque el Espíritu mora en ti, porque el Espíritu mora en mí, y le adoramos en espíritu y en verdad, para acallar al enemigo y al vengativo. 3. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho menor, poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo, las ovejas, las bestias del campo, todo está bajo el señorío del hombre. O sea, en Génesis vimos el plan de Dios aún antes de crearlo, porque dijo, hagamos al hombre, y no había sido hecho, hagamos al hombre y él señoree sobre todo lo que yo voy a crear. Y luego lo hizo, y el hombre señoreó de toda la creación, se enseñoreó. Luego vino la caída, que siempre este salmo es un salmo maravilloso, porque este salmo no habla de la caída. Este salmo es poscaída, luego de la caída, ciertamente más de 1500 años después de la caída. Más, a ver, 2000, casi 4000 años después de la caída, 2000 hasta Noé, y 1500 después la entrega de la ley, y 700 más a David. Casi 4500 años después, Dios, a través de su salmista, por el Espíritu Santo que habla a través de las Escrituras, dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? En el grupo de jóvenes que había una jovencita que decía: mira las estrellas, en una parodia que hacían allí de evangelización, mira las galaxias, mira todo eso tan grande, y mira nuestra tierra tan pequeñita al pie de todo eso. ¿Y qué es el hombre dentro de esa tierra que es pequeña con respecto a las creaciones de Dios en los cielos? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios nos visite? Para que haya determinado a nosotros ponernos sobre toda su creación, toda su creación. Y aquí en este salmo, de ninguna manera, o léalo usted a ver si me equivoco, aparece, porque si lo hubiera escrito un hombre, escribiríamos ahí un paréntesis, pero caímos tristemente, lamentablemente, cerramos paréntesis, hemos derrochado la bendición, hemos votado por la alcantarilla, oh, la gran honra que nos diste. Aquí no hay nada de eso. Aquí es Dios diciendo: mi plan sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no cambia.
Nuestro Dios no cambia. Por eso repito que cuando Él empezó a hacer la obra, sabía que el hombre iba a caer desde el tercer piso, pero Él lo iba a levantar y la obra no se iba a detener por eso. Simplemente tenía que ser restaurado y está en ese proceso, pero la obra, el edificio espiritual que Él está levantando como habitación para su espíritu, en ningún momento se ha detenido y no se detendrá jamás. Amén, mis hermanos. Eso es propósito. Diga, propósito. Nosotros somos creados con propósito. Hay muchas personas que no saben su propósito y hemos dicho muchas veces que no saberlo es terrible. Andar despistado. Un joven que no sabe para dónde va. Si bien es cierto, tenemos propósitos mediáticos de mediano plazo, de largo plazo, hay un propósito eterno y es al que nos referimos. Hay muchas cosas que pueden pasar aquí, que pueden cambiar nuestro curso de vida, pero el propósito eterno, lo estamos leyendo, jamás ha cambiado. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Lo leímos en Efesios. Es que nosotros seamos revestidos de santidad para que seamos para la alabanza y la gloria de su nombre. Un pueblo creado para la alabanza de su nombre. Un pueblo creado para la gloria de su nombre. Un pueblo creado para contenerlo. Eso somos tú y yo. Que nos ocupemos de muchos asuntos por allí, eso es normal. Y tiene todo que ver con la obra del maligno, que no quiere que tú te ocupes del propósito para el que viniste. Tu padre te matricula en la universidad y te consigues un amigote por allí, o la chica se consigue un tinieblo y entonces el semestre se echa a perder. Quiere decir que ella, por ocuparse de un propósito muy inmediato, sacrifica el propósito de largo plazo. Y eso hace Satanás todos los días con los hijos de los hombres. Les pone muchos asuntos, dice el Señor, y los afanes y la ansiedad crecen como espinos y abrojos y ahogan la palabra, y el propósito no se cumple en ese hombre, en esa mujer, por causa de falta de entendimiento espiritual. Pero Dios, que es bueno en su misericordia, abre los ojos de su pueblo para que sepamos a qué nos ha traído, cuál es la riqueza de su gracia para los santos, cuál es la herencia que Él conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí, mi hermano. Aquí cabría darle un aplauso al Rey. Sí, un aplauso al Rey. Así. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Toda la gloria es para ti. Es gloria para ti. Solo gloria para ti, Señor. Porque hay un pueblo entendido, y el pueblo entendido te glorifica y te exalta, porque has hecho maravillas, Señor, porque eres inmutable. Aleluya. Sí, amén. Es de anotar, todo aplauso en este lugar es solamente para el Rey. No vamos a cometer el error, la fábula que nos han contado muchas veces y que es necesario repetir para que otros la sepan también. Entraba el burrito a Belén, ¿recuerdan? Con el Señor encima, el pollino de asno, y las gentes aplaudían, tenían ramos de palmeras allí con los que aplaudían, batían las manos, batían las palmeras y aplaudían, y el burrito decía: al fin me están honrando, al fin se han dado cuenta de que yo valgo algo. Pero no era él al que aplaudían, sino al que iba sobre él. Que nosotros no vayamos a ser hallados alguna vez ministros de la alabanza, pastores, profetas, evangelistas, intercesores, recibiendo el aplauso. No seamos tan asnos monteses. Ese aplauso es para el que está montando, para el que habita en este lugar. Así que nunca te sustraigas de darle un aplauso al Rey diciendo: se lo va a creer el pastor. Jamás. Se lo va a creer el grupo de alabanza. Jamás. Jamás. Amén. Amén. Entonces sigamos, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo es el nombre del Señor en toda la tierra? Grande y poderoso es el nombre del Señor. Es decir, Génesis 1 revela el plan de Dios, el propósito de Dios para el hombre antes de crearlo. Porque el Señor dice: hagamos al hombre y que señoree y que esto y que aquello. No lo ha creado. Está revelando el plan antes de, como un ingeniero que ha diseñado y dice: está bien, esto es lo que voy a hacer. Lo pensó bien, lo diseñó perfecto y ahora lo va a ejecutar. Eso es Génesis 1:26. Este Salmo 8 es el mismo propósito de Dios revelado después de la caída. ¿Cuándo? Después de la caída. Aquí ya cayó el hombre. Aquí el hombre
está en ese proceso, no ha venido Cristo antes de la redención. Y Dios, ustedes lo leen y yo lo leo, y por ningún lado habla del hombre miserable caído, como si nunca hubiera caído. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la palabra, es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Es decir, en la presencia de Dios, no presencia, presencia, en la existencia en los siglos eternos, antes de que viniera la creación de la tierra, de las galaxias, Dios allá antes pensó en el hombre. Y cuando estaba sentado en su mesa de diseño, el concilio eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu dijeron: crearé al hombre, pero el hombre caerá. Caerá, y es preciso que caiga, porque el mal no va a dañar mi obra. Y como el hombre cae como una vacuna, yo voy a enviar a mi Hijo para que estirpe la maldad de la creación que yo he de hacer. Por tanto, dijeron: ¿están de acuerdo? Y dijeron: estoy de acuerdo. El Hijo dijo: yo iré, Padre. El Espíritu dijo: yo te acompañaré. Luego de que tú vengas, yo estaré con ellos. El Padre dijo: está hecho. Lo concertaron, y por eso es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Creación del mundo. Así que a Dios no lo cogió por sorpresa, y lo que acontece aquí en este Salmo 8 es simplemente la manifestación de algo que Dios ya sabía que iba a acontecer. Pero es maravilloso ver que pues Dios simplemente está ratificando su propósito, que es el hombre para que lo pongas a señorearse de todo, para que sea tan grande sobre toda la creación. Eso es lo que está diciendo el Salmo 8, el Salmo 8. Pero vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2, del libro de Hebreos, capítulo 2. Amén. Hebreos capítulo 2. Leamos desde el versículo 5, vamos a leer hasta la primera parte del versículo 8. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles del mundo, o sea, no le entregó el dominio del mundo a los ángeles, del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, lo leímos hace un momento, Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites, le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra. ¿A quién? Al hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él y lo visites. Hombre, hombre, hombre. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios hizo una obra y todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del hombre, del hombre. Todo lo sujetaste, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí es hermoso. Recuerden el contexto. Génesis 1, antes de crear al hombre. Salmo 8, luego de la caída del hombre. Hebreos 2, hasta aquí, está diciendo ¿qué es el hombre? Porque le pusiste como Señor de todas las cosas, y aunque todas ellas al día de hoy no le son sujetas, ¿qué es? ¿Por qué pasa esto? Dice aquí. Amén. 9a. 9a significa la primera parte del versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí desaparece la palabra hombre y aparece la palabra Jesús. Jesús. Di, Jesús. Jesús, dilo. Jesús. Qué dulce nombre, ¿no? Jesús. Es algo que nuestra boca debe pronunciar muchas veces. Jesús. Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí ya no vemos más la palabra hombre, lo sustituye con la palabra Jesús. Está hablando del hombre. ¿Cómo así? ¿De qué hablamos? Lucas. Está hablando del hombre y ahora aparece Jesús. Porque el hombre, esa palabra es sustituida por Jesús. Y a él le sujeta todas las cosas. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos nosotros. Aleluya. Aleluya. El hombre cayó. En el plan eterno, el Señor Jesús habría de venir y habría de gustar la muerte por todos nosotros, porque convenía. Ese convenía significa era necesario en el propósito eterno de Dios, conforme al concilio eterno, en el tiempo de la presencia de Dios. Era preciso, convenía que Cristo muriese y llevase sobre sí todo el pecado, toda la maldad de los hombres, que muriese en una cruz nefastamente, que fuese golpeado, que fuese vituperado para llevar sobre su cuerpo la maldad tuya y mía, mi hermano. Convenía, era necesario. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Sin él nada de lo que es sería. Amén. Convenía, y por quien todas las cosas subsisten, por él son todas las cosas y por él todas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación nuestra. Habla de Cristo aquí. Todos provenimos de Cristo. Todos venimos de Él. Todos estamos en Él. Convenía. Veamos el 11. Porque el que santifica. ¿Quién es el que santifica? Jesucristo el Señor. ¿Quién es el que santifica, Sebas? Jesucristo el Señor. ¿Y los que son santificados, quiénes son? Todos nosotros y los que han existido desde que le atravesaron el costado y partió de la gloriosa iglesia. De uno son todos. ¿Quiénes? El que santifica y los santificados. El que santifica, Jesucristo, y los santificados, nosotros. Todos provenimos del mismo origen, el Padre. Recuerdan que el asunto no es que vamos hacia el cielo, la meta está allá, sino el asunto es que venimos del cielo. El asunto es procedencia. La vida que tenemos en nosotros es increada, viene de Dios, es de la naturaleza suya. Venimos del cielo. Dile que a este lado, tú eres un nacido de Dios. La vida increada de Dios está en ti. Eso es lo que dice la bendita palabra. Eso es evangelio, buenas nuevas. Amén. Porque el que santifica, Jesucristo, y los que son santificados de uno solo, Dios, son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. O sea, todos provenimos de uno, un mismo Espíritu Santo, un mismo Padre eterno. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, por si alguien dice eso que está diciendo es una herejía. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y no se avergüenza llamarnos hermanos, ni nuestro amado Dios de llamarnos hijos. Entonces convenimos que el plan de Dios no es mudado. Romanos 8:29 dice que a los que llamó, a los que conoció, a los que antes conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. ¿No? ¿Sí? Santifica, glorifica, todo el proceso. A los que conoció antes, en la presencia, en su presencia, en su conocimiento previo, omnisciente de todas las cosas. Nos llamó para propósito, que fuésemos hechos a la imagen, igual que Génesis 1:26, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, el primogénito de muchísimos. Cuando es unigénito es porque no hay más, primogénito es porque son muchos. Nosotros no somos primogénitos, Jesucristo es el primogénito, pero nosotros somos hermanos. Propósito sin variación. Dios, en Él no hay sombras ni variación. Lo que propuso entonces es lo que quiere aún el día de hoy. Lo que amó antes lo ama hoy, lo que aborreció antes lo aborrece hoy. Su propósito es hacer de ti y de mí vasijas de honra para la gloria de su nombre. Eso no se ha mudado. El pecado no es el problema para Dios. Él ya trató con eso. Él ya trató con eso. Su Espíritu está en ti y está en mí para limpiarnos completamente, para santificarnos completamente. Por eso habla de consagraos. Consagrémonos. Sed santos porque yo soy santo.
Es el propósito de Dios. No nos pide algo como el enemigo quiere meter en las iglesias. Imposible ser santo. Eso es una mentira que hace que los hombres vean como un sueño dorado eso, que lo vean como una promesa inalcanzable, pero ciertamente es algo completamente viable, no en tu fuerza, no en tu capacidad, ni en mi fuerza ni en mi capacidad, sino en la palabra de Dios, en el poder de su fuerza, en su inmutabilidad, en su omnipotencia. Él es capaz de hacer de ti y de mí una nación santa para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es propósito. Ahora reposo. Reposo. ¿Qué es el reposo? Alguien que sea experto en el reposo. Bueno, vamos a hablar del reposo de Dios. El reposo de Dios, yo soy experto en reposar. Yo descanso en el Señor. A mí no me trae el Señor para romperme el lomo aquí. Después me lo rompí por allá en otro tiempo, cuando era esclavo en Egipto. Ahora como todos los días de sus misericordias. Descanso en Él lunes a lunes, domingo a domingo, hasta el día de mi muerte. He querido volver algunas veces por angustias de mi corazón, no totalmente convertido en muchos casos, a romperme el lomo para tratar de hacer las cosas a mi manera, pero bendito Dios no lo ha permitido. Yo vivo en la misericordia de Dios y descanso en Él. Lo digo públicamente, reposo en Él, reposo. No sé cuántos también aquí, ojalá seamos muchos. Reposar no significa no hacer nada. Reposar significa confiar plenamente en Él. Dios reposó. ¿Cuándo reposó el Señor? ¿Cuándo qué? Séptimo día. Séptimo día. Cuando terminó la obra de su trabajo de 6 días. Él no podía descansar sin haber terminado antes su obra. Él no podía. Yo no sé cuántos pueden comenzar una labor y dejarla sin terminar. Yo he hecho algunas de esas que quedan inconclusas. Pero lo que nosotros amamos, aquello que es verdaderamente nacido de nuestro corazón, de ninguna manera va a quedar a medias una vez que hemos empezado. Quizá el mejor ejemplo no seamos nosotros mismos, pero Dios lo es. Lo que comienza, lo termina. Fiel es el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros para llevarla a cabo hasta el final. Dios sí es fiel. Él termina la buena obra que ha comenzado. Él comenzó una buena obra y la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero esa obra de creación, la primera creación, Él la comenzó y cuando la hubo terminado, descansó. Amén. Descansó. Quien confía en Dios, reposa en Él. La palabra lo dice, que si el Señor descansó de sus obras, los que confían en Él, pues descansarán también de las suyas. Los que estamos en Él, descansamos de las nuestras. Amén. Amén. Ahora, no es poca cosa que Dios haya reposado. No es cosa ligera que Dios haya reposado. Porque es un Dios perfecto. Porque es un Dios omnipotente. Porque es un Dios santo. De manera que Él no iba a descansar hasta que todo lo que hiciera fuese perfecto. Perfecto a su parecer. Miren el estándar de calidad, no es el ISO 9000. El estándar de Dios no es Veritas. No, el estándar de Dios es la perfección máxima. ¿Y cuándo descansó Dios? Luego de trabajar 6 días, en el último día creó al hombre. Cuando hizo la creación, Él la miraba y la revisaba conforme a su estándar y decía, es bueno, es bueno. Y vio Dios que era bueno. Vio las estrellas del cielo y dijo, son buenas. Vio las bestias del campo y dijo, son buenas. Miró todo y lo vio bueno. Pero cuando hizo al hombre con sus manos, dijo, es bueno en gran manera. Obra sublime. La corona de la creación es el hombre. Y en esto no te lo creas, no me lo creo yo, de que nos estamos vanagloriando. Estamos diciendo lo que Dios dice que somos. Si no lo crees, mírate un libro de anatomía. Siéntate y lee despaciosamente
pacientemente un libro de anatomía humana. Entra y mira un libro de fisicoquímica humana. Entra y mira, date cuenta que la obra es sublime, es perfecta. Y hablo del cuerpo. Pero si me meto a hablar del alma, es mucho más perfecta que el cuerpo. Y tan o más compleja que el cuerpo. Y si hablo del espíritu, es mucho más complejo que el alma y mucho más perfecto que el cuerpo. Es bueno en gran manera. Y nada sabemos lo que Dios está diciendo cuando dice es bueno en gran manera. Por eso digo que cuando reposó, no reposó de cualquier cosita que hizo a medias. Reposó de algo que a su alma le trajo toda la satisfacción que jamás obra alguna suya le haya de traer, le haya de producir. Nos creó y se agradó en nosotros. Y luego la obra se echó a perder, pero vimos que él de ninguna manera renunció a eso, porque él mismo sabía lo que iba a pasar, por eso podía reposar. Y cuando vino aquí y reposó y vino la nueva creación muy parecida a la primera, vino la luz del mundo, Cristo, y disipó las tinieblas y creó la vida y nacimos de nuevo. Él dijo: consumado es. En la cruz lo dijo. Luego se vendrían los eventos, pero consumado fue. En tu vida y en la mía está la vida perfecta que a Dios agradó, la vida de su Hijo. La sembró en ti, la sembró en mí. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad consagrarnos para que esa vida aflore, se haga notoria para alabanza y gloria de su nombre. Propósito. Amén. Amén. Así que dice en Génesis 1:31, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por eso leímos Efesios 1:11, porque él dice que Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio soberano de su voluntad. Todo lo hace. ¿Quién lo obliga? ¿Quién lo obliga? ¿Qué es el hombre para que lo hayas mirado? ¿Qué es el hombre? La creación suprema, lo que más ha amado. Tanto que entregó a su Hijo unigénito a morir para rescatar esa obra preciosa para él. Eres a mis ojos, eres como la niña de mis ojos, dice el Señor. No te he amado con amor de 6,000 años, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Amén, mis hermanos. Así que el Señor hizo esa obra plena y descansó solo al final, cuando la obra maestra fue culminada. Y esa obra maestra la terminó, pero la perfeccionó después, porque el segundo Adán es mucho más perfecto que el primero. Y todo está en el plan. Como que metes la piecita en cerámica al horno y sale al otro lado y la haces enfriar y dicen: qué hermosa, qué bella. Ay, lástima, algunas se echaron a perder, sí, pero las sacas y las metes a un porcelanizado y la llenas de hojilla de oro y ahora está terminada y es hermosa. Pensamos que era Adán, no, es esta perfeccionada, Cristo Jesús. Lo coronaste de hermosura y de gloria. Y cuando hiciste la obra completa, la impartiste en todos nosotros, por lo cual no se avergüenza llamarnos hijos, ni nuestro amado Jesús de llamarnos hermanos. Amén. Eso fue, el cumplimiento total del propósito de Dios, la redención del hombre. Cuando tú y yo nos consagramos, cuando esto corruptible se vista incorruptibilidad, se habrá culminado plenamente lo que Dios se propuso hacer desde el principio y que nada ni nadie jamás podría estorbarlo. Amén. Amén. Es su designio, mi hermano. Así que el reposo que Dios realizó fue porque puso al hombre sobre la creación, el primer hombre. Podía descansar porque ahora había uno conforme a su imagen. Se echó a perder. Ahora es restaurado ese orden y Dios dice que sujeta todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y cuando todas las cosas hayan sido sujetas a los pies de Cristo, Él mismo se sujetará al Padre para que Dios sea el todo y en todos para gloria de su nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Aleluya. Quiera Dios que hoy lo entendamos. Entenderlo nos hará vivir de otra manera. Yo no sé si tú lo entiendes, permita Dios que sí.
porque entenderlo nos hace vivir de otra manera. No vivimos para la carne y la sangre ni para un tiempo mediático acá. Estamos caminando con pasos de eternidad y nos preparamos para ir hacia allá. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Lo puedes creer, mi hermano? Inclina tu rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Es paz, 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 cuán dulce paz, cuando es aquella que el Padre